En diciembre de 1945, 5 aviones bombarderos estadounidenses estaban realizando una patrulla rutinaria sobre la zona de las Bahamas cuando desaparecieron sin dejar rastro. Este incidente fue el que dio mala fama al Triángulo de las Bermudas. El comandante del ejercicio dejó una frase memorable al decir: "Ambas brújulas están averiadas y no sé cómo regresar a Florida". Es interesante saber que otro avión que estaba haciendo un ejercicio por su cuenta fue a ayudar a estos 5 y también desapareció. La Marina tuvo que empezar a buscar no solo a los 5 aviones originales, sino también al sexto avión. En los años posteriores, se añadieron muchas historias y leyendas a este incidente, como que el mar no se veía como debería, que todo parecía extraño, o que los aviones entraron en aguas blancas, e incluso fueron perseguidos por ovnis. Algunos también afirman que los pilotos, al intentar un aterrizaje de emergencia, fueron devorados por tiburones. Incluso ahora, casi 80 años después, seguimos intentando entender qué pasó realmente para que estos aviones desaparecieran de esa manera. Acompáñenos hasta el final de este video, donde nuestro objetivo es contar la historia tal como se informó oficialmente y dejar de lado las leyendas. La brújula de la muerte. En el extremo occidental del Océano Atlántico, rodeado por las islas de Puerto Rico, Bermudas y la península de Florida, existe una vasta área de aguas abiertas donde se dice que han ocurrido numerosos eventos extraños. Esta región, conocida como el Triángulo de las Bermudas, abarca 500,000 de millas cuadradas. En la segunda mitad del siglo XX, el Triángulo ganó mala fama debido a los numerosos informes sobre la desaparición de barcos y aviones en esta zona. Se afirma que estos barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro y nunca más se volvieron a ver. Quizás el incidente más famoso y enigmático sea el del vuelo 19. Pero ¿por qué este vuelo es tan especial? El miércoles 5 de diciembre de 1945 era un día soleado y despejado. Estaba programado realizar ejercicios de bombardeo para entrenar a nuevas tripulaciones. El comandante de esta misión era el teniente Charles Taylor, de 28 años. Taylor era un piloto relativamente experimentado, ya que había servido en 2 campañas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los otros pilotos eran novatos y, en promedio, solo tenían entre 20 y 30 horas de vuelo. Parecía que Taylor tenía una tarea difícil por delante, pero confiaba en que aprenderían rápido, especialmente porque solo se trataba de un ejercicio rutinario de navegación que no debería haber presentado ningún problema para los 14 pilotos y tripulantes involucrados. El vuelo 19 despegó a las 2:10 de la tarde. Estaba compuesto por 5 aviones Avenger que se dirigieron hacia las Bahamas. Su misión era realizar un bombardeo de entrenamiento en una zona específica, y todo el vuelo estaba planeado para durar unas 2 o 3 horas. La escuadrilla llegó a la zona de bombardeo y lanzaron sus bombas sin inconvenientes. Sin embargo, alrededor de las 3:40 de la tarde, algunos tripulantes comenzaron a sentir inquietud y confusión. Cuando decidieron regresar a la base, se dieron cuenta de que nada les resultaba familiar y que no sabían dónde estaban. ¿Qué fue lo que les impidió encontrar su camino de regreso? En ese mismo momento, otra escuadrilla de bombarderos estaba en vuelo y preparándose para dirigirse a la zona de bombardeo, cuando su comandante, el teniente Cox, recibió un mensaje de emergencia preocupante del vuelo 19. Más tarde, Cox relató que uno de los pilotos, desesperado, pedía ayuda y quería saber su ubicación, pero nadie podía darle una respuesta clara. Cox escuchó este mensaje y preguntó cuál era el problema. El teniente Taylor respondió con un mensaje ambiguo que se haría famoso en las historias del Triángulo de las Bermudas. Dijo: "Ambas brújulas están averiadas y estoy tratando de encontrar Florida. Estoy sobre tierra, pero el terreno está fragmentado. Creo que estoy en Los Keys, pero no sé cuán al sur estoy ni cómo regresar a Florida". Cox, confundido por este mensaje, informó a la base sobre lo que estaba escuchando y pidió ayuda para la escuadrilla.
Luego sugirió a Taylor que mantuviera el sol a su izquierda y volara hacia el norte para alcanzar la costa de Florida. A pesar de que el cielo estaba despejado, Taylor parecía incapaz de identificar la posición del sol e insistía en que debían volar hacia el noreste para evitar sobrevolar el Golfo de México. Ninguno de los sistemas de navegación a bordo de los aviones parecía capaz de determinar con precisión su ubicación. Pero, ¿por qué estos instrumentos fallaron repentinamente? A Taylor le sugirieron cambiar la frecuencia de su radio porque la señal se estaba debilitando, pero por razones desconocidas, insistió en mantenerse en el mismo canal. Para este momento, muchas estaciones terrestres ya estaban al tanto de la situación de emergencia de la escuadrilla, pero no podían hacer más que ofrecerles sugerencias para corregir su rumbo, la mayoría de las cuales quedaron sin respuesta. Hacia las 4:30 de la tarde, el clima comenzó a empeorar, lo que puso a la tripulación en peligro de navegar bajo condiciones meteorológicas adversas. Esto es difícil incluso para pilotos experimentados, y mucho más para estos novatos, especialmente con aviones tan antiguos. A las 5:20 de la tarde, Taylor estableció su última comunicación con Florida y dijo: «Seguiremos volando hasta que lleguemos a tierra o hasta que se acabe el combustible». Las estaciones terrestres no lograron volver a contactarlos, pero aún podían escuchar las conversaciones entre los tripulantes durante aproximadamente una hora más. Hacia las 6:20 de la tarde, se escuchó la última orden de Taylor a su escuadrilla: «Tendremos que aterrizar de emergencia a menos que lleguemos a tierra. Cuando el combustible baje a menos de 10 galones, aterrizaremos todos juntos». Con este mensaje, se cortó toda comunicación con el vuelo 19 para siempre. Pero ¿fue realmente este el final de la historia? Al caer la noche, 2 aviones Mariner, que estaban realizando ejercicios de rutina, cambiaron su rumbo para unirse a la búsqueda. Se separaron para cubrir una mayor área. Aproximadamente media hora después, uno de los Mariner informó que había establecido contacto por radio con la escuadrilla perdida, pero inmediatamente después se cortó la comunicación. Ahora la Marina también tuvo que buscar el 6º avión. Durante los 5 días siguientes, cientos de aviones rastrearon toda la zona en busca de alguna señal de lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando la búsqueda se detuvo el 10 de diciembre, después de más de 930 vuelos dedicados a localizar a la escuadrilla perdida y al Mariner, no se encontró absolutamente nada. Pero ¿quién fue el verdadero culpable de esta tragedia? La Marina culpó por completo al teniente Taylor, alegando que un error del piloto lo llevó a cometer fallos en la navegación, lo que finalmente condenó al vuelo a su tumba azul. Sin embargo, muchas personas no aceptaron esta explicación y comenzaron a cuestionar: ¿cómo pudieron perderse tan fácilmente, especialmente en un día claro y soleado? ¿Por qué Taylor ignoró la mayoría de las recomendaciones del personal en tierra? ¿Por qué sus instrumentos de navegación fallaron tan rápido? ¿Y por qué no prestó atención a los comentarios de los otros pilotos? Con el tiempo, se añadieron muchas leyendas a esta historia. Existen informes que mencionan que Taylor y su tripulación describieron que el mar no se veía como debería y que todo parecía extraño. Incluso hay una frase famosa que habla de su entrada en aguas blancas y de haber sido perseguidos por ovnis. La Marina desmintió estas historias, pero los ovnis siempre han sido uno de los sospechosos principales, y mucha gente ha relacionado su desaparición con el vuelo 19. ¿Es posible que los ovnis o algún fenómeno extraño hayan sido responsables de esta desaparición? Muchos creen que en realidad no hay ningún misterio especial y que los pilotos, siendo jóvenes e inexpertos, simplemente no pudieron llevar los aviones de regreso a casa. Solo necesitaban usar la navegación estimada. La navegación estimada es un método en el que el navegante, basándose en la posición del sol y la hora local, determina su ubicación actual y luego calcula dónde estará en los próximos 30 minutos. Este método no era muy preciso, y para un navegante novato es fácil imaginar que sería una tarea complicada. Otro tema que ha preocupado a algunos investigadores es el reporte de Taylor, quien afirmó que ambos de sus compases fallaron sin previo aviso, al igual que los de su tripulación. Algunos sostienen que el Triángulo de las Bermudas tiene propiedades magnéticas únicas que causan interferencias en la lectura de los compases.
lo que ha llevado a la desaparición de barcos y aviones. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta teoría. Algo que muchos desconocen es que los compases no siempre son perfectos, y en áreas más amplias, especialmente en una región como el Triángulo de las Bermudas, pueden mostrar lecturas inconsistentes. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió para que esta confusión mortal ocurriera? Se dice que, después de completar la primera fase de su misión, la escuadrilla giró erróneamente hacia 45 grados al noreste en lugar de regresar hacia el noroeste. Esto los llevó, en lugar de dirigirse hacia Grand Bahama, hacia la isla más grande de Abaco. Desde el aire, estas dos islas parecen similares, y probablemente ninguno de los tripulantes se dio cuenta de su error, especialmente si ya creían que sus compases estaban defectuosos. Tras girar hacia el suroeste, pensaron que estaban regresando a Florida, pero en realidad estaban sobrevolando las remotas islas de Abaco, conocidas como los Bancos del Pez. Aquí fue donde comenzó la confusión. Estas islas forman una larga cadena que se parece mucho a los Florida Keys. En las comunicaciones, Taylor mencionó que creía estar en los Keys y probablemente asumió que su compás estaba completamente descalibrado. Esto se debía a que, tras el ejercicio de bombardeo, habían girado hacia el suroeste y pensaba que estaban cerca del Golfo de México. No está claro cómo Taylor llegó a la conclusión de que habían alcanzado los Keys en la mitad del tiempo previsto, pero quizás asumió que los vientos les habían favorecido. Si Taylor realmente creía que estaban en los Keys, eso explicaría por qué temporalmente giraron hacia el oeste y luego cambiaron al noreste. Su esperanza era alcanzar la península principal de Florida, pero en realidad estaban volando hacia las zonas más remotas del Atlántico. Recordemos que Cox, con la esperanza de encontrar a la escuadrilla perdida, había volado hacia el sur y reportó que su conexión con Taylor se estaba debilitando. Esto indica que el vuelo 19 iba en dirección opuesta y no estaba cerca de los Florida Keys. El vuelo 19 ya estaba sobre aguas abiertas. Cambiaron su rumbo varias veces con la esperanza de encontrar tierra firme, pero finalmente se quedaron sin combustible y se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el océano. Se escucharon varios mensajes de radio en los que los jóvenes pilotos intentaban convencer a Taylor de girar hacia el oeste, ya que creían que estaban en el rumbo equivocado desde el principio. Sin embargo, Taylor insistió en continuar con el plan que había trazado. Muchos se han preguntado, ¿por qué los pilotos no cambiaron de rumbo por su cuenta? Es probable que la tripulación estuviera aterrorizada y en su desesperación confiara en Taylor, el piloto más experimentado, para que los guiara de regreso a tierra firme. Además, también entra en juego el tema de la disciplina militar. Algunos creen que los pilotos perdieron la vida cuando se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el océano. Los Avenger no eran aviones adecuados para amerizar, y es posible que la tripulación abandonara las aeronaves, convirtiéndose trágicamente en presas de tiburones, heridas o incluso del agotamiento, antes de desaparecer bajo las olas. Como mencionamos anteriormente, el Triángulo de las Bermudas cubre casi 500,000 de millas cuadradas de aguas abiertas, lo que hace que encontrar sobrevivientes, aunque no imposible, sea extremadamente improbable. Pero, ¿qué pasó con el avión Mariner y sus 13 tripulantes? El Mariner era un avión propenso a fugas de combustible, y una chispa accidental podía provocar que explotara en pleno vuelo. La tripulación de un barco informó haber visto una explosión en el aire justo cuando el avión desapareció del radar, exactamente en la misma zona donde se había registrado por última vez. Aunque la causa de la desaparición de este avión no estaba relacionada con el vuelo 19, fue otro trágico accidente en el que ambas aeronaves desaparecieron el mismo día y en la misma región del océano. Muchos creen que los restos del vuelo 19 y del avión de rescate que compartió un destino similar podrían estar todavía escondidos en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, a pesar de que las búsquedas han continuado hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún rastro definitivo de estos 6 aviones o de sus 27 tripulantes. La conclusión más probable es que los Avengers se estrellaron en el mar debido a la falta de combustible, mientras que el Mariner explotó en pleno vuelo. Ahora, en la sección de curiosidades de este video, queremos saber tu opinión sobre esta historia.
¿Quién crees que fue el principal responsable? ¿El teniente Taylor, los compases defectuosos o los fenómenos magnéticos? ¿Y qué opinas de los ovnis? ¿Son reales o solo parte de una leyenda? Déjanos tu comentario.